Porque ya estamos en vivo. Sí, por lo menos en las tradicionales. Ahora estoy esperando a que Instagram comience. Listo. Ahí estamos también por Instagram ahora, al mismo tiempo. Así que estamos en vivo ya. Así que eso es todo lo que te puedo colaborar por el momento, Carolina. Así que gracias. Gracias por todo esto. No, gracias a ti, Diego, por darnos el espacio de poder conversar contigo, de conocer el trabajo del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico y, bueno, en representación del directorio de nuestro Consejo Provincial Cachapoal de Trabajo Social, eh, bueno, el directorio te manda muchos saludos, Ignacio y Karen también, quienes ellos muy generosamente siempre le están cediendo el espacio a los colegiados para que podamos también tener estas instancias tan enriquecedoras. Entonces, mucha curiosidad tenemos también de saber de lo que realiza el Instituto de Trabajo Social Clínico, porque es un área relativamente nueva. Yo soy una trabajadora social más antigua. El concepto para mí, de hecho, a través del Consejo Provincial, lo vine a conocer y empecé a seguir las redes de ustedes. Así que me gustaría, Diego, que nos pudieras contar un poquito qué es lo que ustedes están desarrollando y la importancia que tiene en el rol del trabajador social tener acceso a estas herramientas. Súper. Bueno, un saludo para todos los colegas que pertenecen a Subprovincial. Específicamente, creo que el que esta instancia se esté dando y más aún una conversación desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Chile, sin duda que es una tremenda oportunidad y también un actor que también es clave dentro de esto. ¿Ya? Yo creo que conociendo un poco como la historia de otros países, de otras localidades, obviamente que el trabajo social clínico, al ser una especialidad amplia, convocas a muchos actores, ¿ya? Y todos los actores pueden aportar algo en específico y obviamente que los colegios profesionales también tienen bastante que decir con respecto a este tema, ¿ya? Así que quisiera como plantearlo desde allí también, ¿ya? Que también es una incumbencia gremial, si lo queremos ver así. Respecto a tu consulta sobre trabajo social clínico, desde lo que estamos haciendo desde el instituto, eh, quería como contar quizá algunos datos históricos, como un poquito antes de lo que fue el instituto propiamente tal y de lo que está haciendo. Eh, Comentarte principalmente que, bueno, yo soy principalmente un investigador de corte histórico, ¿ya? Entonces me dedico como a esa área de investigación de la historia, específicamente en trabajo social y en prácticas terapéuticas de distintas líneas. Y de ahí lo más práctico de mi ejercicio es mi labor como supervisor clínico, ya esa es como mi parte práctica. No soy como un académico tradicional, como alienado de lo que ocurre de la realidad, para nada. Entonces, hace hartos años que vengo también desempeñándome como supervisor clínico, algo que quizás es poco explorado en este país desde trabajo social, pero creo que me ha tocado ser como quizás un pionero en algunas cosas, pero como vamos a hablar de trabajo social clínico, como quisiera como dar esa base un poco de que mis ideas van desde ahí, ya, desde la experiencia práctica y también desde eh, un poco la investigación. Mira, decirte que principalmente yo comencé en temas de trabajo social clínico hace muchos años atrás, ya, como hace 14 años atrás fueron como mis primeras eh, formas de conversación en trabajo social clínico y específicamente yo logro como iniciar como un camino como investigativo cuando yo hice mi tesis de magíster de psicología clínica, donde yo hice una investigación específicamente sobre trabajo social clínico por el año, imagínate, 2015, 2016, por allá, hace cuando el trabajo social clínico no era un tema Claro. académico en el país, sino que era una inquietud intelectual. Bueno, después de ese hecho, suceden varias cosas en ese contexto, años 2016, 2017, 2018 inclusive, y de cierta forma el trabajo social clínico empieza a tener un auge de interés
bien relevante desde el componente como gremial, ¿ya? Como que quisiera como hablar como desde esa parte, ¿ya? Desde el 2018. Principalmente cuando hubo este intento de actualizar las normas técnicas, ¿ya? Del trabajo social en salud. Ahí surge como un pic importante de interés, que fue un tema del Colegio de Trabajadores Sociales de Chile. Y ese fue un contexto bien interesante al principio, ¿ya? Y, y lo que yo te podría decir es que si bien yo por aquel entonces me dedicaba principalmente a ser profesor, yo hacía clases en esa época, 2017, 2018, en la Universidad de la Frontera y en la Universidad Andrés Bello, en un programa de magíster en interacción sociojurídica con familias. Hacía clases en esos programas, ¿ya? Y en la UFROS en pregrado. Y yo en ese tiempo me encontraba haciendo algunos seminarios sobre trabajo social clínico en un contexto donde no se hablaba, ya eran como un tema muy, no sé cómo decirle, ni siquiera emergente, era como algo totalmente rupturista, como dentro de ese momento. Pero justo en ese lapso ocurre este tema, de que se actualiza el tema de que estaba esta propuesta de las normas técnicas, y ahí fue que me contacta la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, a mí y a Paola Grandón, que es la otra codirectora del instituto. Y principalmente para apoyar al Colegio de Trabajadores Sociales, para que tengan una formación básica en trabajo social clínico, estoy hablando del año 2018, ¿ya? Concretamente. Todavía no nací en el instituto en esa época. Entonces, el primer curso oficial y formal sobre trabajo social clínico se dio en el Colegio de Trabajadores Sociales. Ese fue el primer curso en el país, en realidad. Antes de eso, nunca hubo una oferta dentro de, ni en la universidad, ni en otros lugares. Si bien en las universidades pudo haber en algún momento algún seminario muy cortito, nunca hubo una capacitación, ¿ya? Entonces, esa fue la primera capacitación que ocurrió y que fue a finales de noviembre del año 2018. Fue en ese contexto. De hecho, ese primer curso se llamaba Fundamentos del Trabajo Social Clínico desde una perspectiva narrativa y antiopresiva. Tenía una visión crítica igual en ese contexto. Bueno, como en ese tiempo, ya a finales del 2018, con Paola, tanto ella como yo igual trabajábamos como docentes, como te decía. Ella hacía clases en la Universidad de Viña del Mar, yo estaba en el sur de Chile en esa época. No, yo no vivía en Santiago. Después, en el año 2019, principio del 2019, yo me cambio. Y, y bueno, nosotros a finales del 2018 conversamos con distintas universidades para crear alguna formación más avanzada en trabajo social clínico y para poder ganar algunos fondos para investigar más sobre ese tema. Estoy hablando del año 2018. Lo único que pude conseguir en esa época fue que la UFRO creara un electivo de especialidad en trabajo social para pregrado. Fue un electivo que surgió solamente en ese año, que estudiantes de cuarto año pudiesen tomar, tercero y cuarto año, un electivo que se llamaba Trabajo Social Clínico, Terapia Narrativa y Desarrollo Comunitario, que fue como la única. Creo que instancia. esa es la primera formación que ocurrió dentro de una universidad, ¿me entiendes? Para pregrado. Disculpa, creo que te interrumpí. Si me quería decir No, no, algo, no. ¿no? No, no, te estoy escuchando. Ya, vale. Entonces, hablamos con directores de carrera, con personas para conseguir fondos, y la verdad es que fue siempre una respuesta totalmente negativa. No hay interés, no hay apoyo, esto es algo que ni siquiera es emergente, como que no hay futuro. Había una visión como de algo que no tuviese ninguna trascendencia, ¿ya? Estoy hablando de finales del 2018, como algo que un par de frikis hablan dentro de Chile, ¿me entiendes? Como que no había nada de eso. Y por parte del colegio, más bien, lo que existió más bien era una necesidad de capacitación, principalmente como a nivel de cursos, pero costó harto convocar gente en esa época, ¿ya? Principalmente, quizá cuando se quisieron hacer otras versiones de ese curso, costó más convocar gente y la verdad es que después vino el estallido social y la pandemia y todo eso como que complicó totalmente.
Pero nosotros a principios del 2019, en marzo del 2019, nosotros creamos el instituto como una instancia autónoma, ¿ya? Porque estábamos como un poco como cansados de las restricciones académicas, ¿ya? En el fondo. Teníamos restricciones académicas en cuanto a que nadie nos quería financiar ni un diplomado, ni quería crearse un programa de ese tipo, y no había dinero para contratar profesores y otras cosas, y no había apertura en ese momento. Y por otra parte, eh, necesitábamos como un espacio para poder investigar, ¿ya? Y es por eso que se crea el instituto, necesariamente, como un espacio autónomo, sin restricciones burocráticas y al mismo tiempo para poder investigar y desarrollar algunos sueños que nosotros teníamos con Paola, que era principalmente conectarnos a nivel mundial con lo que pasaba con el trabajo clínico, y eso no lo podíamos lograr dentro de las organizaciones en las cuales estábamos en ese momento, porque era algo un poco más amplio y necesitabas como de otra estructura para poderlo hacer. Ahí se crea el instituto, en el 2019, 20 de marzo del 2019, legalmente. Nosotros no comenzamos a funcionar como una entidad fantasma, sino que lo constituimos legalmente. Y se dio a conocer por abril, públicamente. Y fue así como empezamos a trabajar al principio. Diego, ¿Me crees? ¿Sí? sí, tengo una pregunta. ¿Tú a qué crees que se debe que las universidades que imparten la carrera de trabajo social no acogían o no se mostraron interesadas en conocer más del trabajo social clínico? Mira, por lo menos en esa época, tú me dices 2018, 2017, por Claro, ahí. claro, eh, yo creo que no se sabía mucho, ¿ya? No había mucha investigación sobre el tema en español, porque gran parte de los textos provenían de inglés y acá no se habla inglés. Entonces esa era una barrera importante que había. Pero yo creo que principalmente por desconocimiento y creo que por temor a aperturarse a algo distinto que pudiera ser como transgresor, ¿ya? Yo creo que había un tema cultural, ya que como que cuando tú hablas de clínico o hablas de terapia como que fuera algo psicológico, entonces creo que había como una instancia como como que no nos metamos con este tema que puede ser muy polémico para psicólogos y psiquiatras, ¿ya? Como que ese me da la impresión que era como el ambiente emocional que había, las ideas, pese a que yo lo vivía totalmente distinto porque yo había hecho una tesis dentro de un programa de psicología clínica, entonces para mí era como una obviedad. Académicamente había mucha apertura, pero creo que no había como un contexto cultural adecuado en esa época. Creo que eso es importante, ¿ya? Porque el conocimiento igual está anclado por cosas culturales. Y yo creo que en esa época no habían muchos colegas investigando y no era un tema muy conocido, ¿ya? Era por eso, cosa que ha cambiado radicalmente en estos 5 años que estamos ahora y que va a seguir cambiando. Por lo menos eso es lo que yo creo que pasaba en esa época más inicial. No sé si te respondo como lo que me preguntas. sí, de hecho la barrera del idioma es importante porque tenemos como un bajo nivel nosotros de hablar más inglés, por ejemplo, a pesar de la migración en su momento, no es nuestro fuerte en realidad. Y mi otra consulta, pregunta en relación al trabajo social clínico, como te digo, yo vine a conocer el concepto hace muy poco, yo trabajo en atención primaria de salud. Me llamó, como que sentí la atracción, pero precisamente porque yo me desenvuelvo en un área donde observo que también nuestro rol como trabajador social lamentablemente es como bastante mirado en menos y todavía hay una mirada muy asistencial de nuestro trabajo por parte de otros profesionales, por ejemplo, enfermeros, médicos, kinesiólogos, ven nuestro rol como algo totalmente como de resolver problemas como falta de recursos, y no nos dan, digamos, el espacio para poder desarrollarnos en otros ámbitos, como apoyos, por ejemplo, de lo que hace salud mental. Entonces, me gustaría que les pudieras comentar a los colegas que este concepto es totalmente desconocido, donde nosotros podemos ejercer el trabajo social clínico específicamente. Bueno, el trabajo social clínico sin duda que tiene una conexión importante, que una de sus raíces tiene que ver con el trabajo social en la salud mental y en la psiquiatría. Ya. O sea, hay una raíz
del trabajo social clínico en ese ámbito, pero no es la única, ¿ya? Hay otras raíces más que nos vinculan con otras cosas, con la terapia familiar, con ciertas formas de psicoterapia no convencionales, eh, con, digamos así, con la consejería y con otras prácticas, ¿ya? El trabajo social clínico es bien amplio. Entonces, sin duda que hay una raíz histórica ahí importante en ese ámbito de la salud mental. A veces me es un poco complejo como hablar de toda la realidad nacional o chilena ya. Yo soy una persona que trata un poco de como de no monopolizar ciertas conversaciones porque es como un poco imposible decir que pasa lo mismo en todas partes, ¿ya? Eh, ¿Qué te puedo decir como hace pregunta? Porque me hace pensar varias cosas, ¿ya? Mira, por una parte, por ejemplo, mira, yo ahora me encuentro en Puerto Montt en este momento. Me encuentro en el sur de Chile, acá vive mi familia, estoy acá acompañando a mi papá con una tía, y ya son mayores ya, entonces lo vengo a ver cuando puedo. Pero por ejemplo, acá en Puerto Montt, en el hospital de Puerto Montt, que es un hospital público, ¿tú sabías que existe una unidad de trabajo social clínico dentro del propio hospital? Donde trabajan solamente trabajadoras sociales y hacen más que lo que tú me estás diciendo. Por ejemplo, eso es algo bien curioso, pero existe acá. Claro. Entonces, yo por eso tiendo como a no dejarme sobrellevar un poco por las ideas como que tratan de como de totalizar esto. Creo que nos conocemos poco de repente como colegas ya, pero claro, acá en Puerto Montt existe esa unidad y de hecho una miembro de la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico trabaja ahí, que es Fresia Villarruel también, y que estudió dentro del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, el diplomado en Trabajo Social Clínico. Entonces, por eso conocemos aquellos aspectos y de hecho cuando fueron las primeras capacitaciones que yo te estaba contando, hubo una capacitación acá en Puerto Montt y donde estuvo toda esa unidad en esa ocasión y de hecho nosotros hicimos una nota que está en nuestra página web y tú la puedes consultar ahí, antigua, de esa época donde está esa historia de esa página y cómo se constituyó. Entonces, eso puede ocurrir. La pregunta es ¿por qué no ocurre en otras partes, cierto? ¿Por qué ocurre acá y no ocurre en otras partes? Bueno, hay un tema importante que yo no podría responder, pero creo que es un ejemplo interesante. Mira, han habido licitaciones públicas de trabajo social clínico. De hecho, dos grandes hubieron en el Servicio de Salud de Valparaíso, de hecho, y Viña del Mar, y, ¿cómo se llama? San Antonio. Ese servicio de salud hizo dos grandes licitaciones, una en el año 2021 y otra creo que fue el año pasado, sobre trabajo social clínico, un curso para capacitar a trabajadores sociales clínicos, o sea, para capacitar a trabajadores sociales de los diferentes dispositivos de salud en trabajo social clínico. Y se han invertido fondos estatales para hacer eso. Estoy hablando de más de 200 colegas que estuvieron en todos esos cursos grandes que hubieron. Entonces ahí tienes otro argumento de que interés existe, de hecho. De hecho, lo curioso es que quienes cranearon esa gran capacitación no son trabajadores sociales, son psicólogos, de hecho. Quienes han buscado formas de que los trabajadores sociales puedan mejorar su práctica. Y a mí me pareció muy interesante porque los he podido conocer en el transcurso de estos cursos. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué esto no ocurre en otras partes? Yo creo que hay un tema de difusión cultural, de estigmas que nos oprimen, pero ahí te puedo contar como dos grandes ejemplos de cosas bien particulares. Y la última cosa que quería como comentar como respecto a la salud mental. De hecho, yo le tengo mucho aprecio a la salud mental, específicamente porque ese fue mi campo de origen, de hecho. De hecho, cuando yo era estudiante de pregrado en la UFRO, porque yo estudié ahí trabajo social, el magíster de psicología clínica lo hice en la Universidad de Chile después, en Santiago. Pero fue en el hospital psiquiátrico de Temuco donde yo comencé como mi práctica como alumno de tercer año de práctica ahí. Y después, recién se habían creado los COSAM en esa época. Ahora que me haces acordar, allá en Temuco. Y después me tocó hacer práctica de comunidad en un COSAM y después volví a psiquiatría donde hice mi tesis de pregrado en psiquiatría. Entonces, mi formación siempre como que ha estado vinculado a ese ámbito clínico en salud mental y ese fue mi primer espacio de reflexión y yo lo tengo con harto cariño. Yo tuve la posibilidad de ser formado por una gran trabajadora social de allá de Temuco, que es Isabel Antipán, que era una colega
que por ese entonces tenía más de 30 años trabajando en psiquiatría y fue de quien yo escuché sobre trabajo social clínico. De hecho, ella me hizo la clase de trabajo social, salud mental y psiquiatría en la UFRO cuando era estudiante, de hecho. Entonces, de ella yo conocí que existía el trabajo social clínico y fue de la persona con la cual yo comencé a como investigar estos temas. Y en algún momento, cuando yo era estudiante, asistente de ella, publicamos un artículo por el año 2012 sobre trabajo social clínico en salud mental en esa época, era bastante tiempo atrás. Y entonces siempre tuve esa experiencia de que el trabajo social en salud mental era algo distinto, ¿ya? En el sentido, de hecho yo se lo pregunté en algún momento, yo digo, ¿sabes qué, profesora Isabel? Le pregunto, ¿por qué es tan distinto esto que pasa acá en psiquiatría? Porque esto no se parece en nada a lo que me han enseñado dentro de la carrera. Me dice, ¿por qué estos trabajos ser clínicos? Fue la primera vez que yo escuché ese término de ella. Y ella me contó esa historia del desarrollo en Estados Unidos, etcétera, y yo me motivé mucho. Y fue a partir de ahí, después que yo hice el postítulo de psicoterapias sistémicas y familiares en la U de Chile, producto de esa experiencia en psiquiatría, de hecho. Entonces, como te digo, yo aprendí mucho de eso porque hubieron psiquiatras que valoraron mucho mi trabajo y que me inspiraron a que yo continuara una senda que en ese tiempo nadie hablaba de estos temas, pero tuve esa inspiración y que yo creo que a algún otro colega le pueda pasar hoy en día. Igual me llaman la atención de que no pase, ¿ya? O que quizás dentro del último tiempo la salud mental se ha vuelto algo mucho más fragmentado, quizás, ¿ya? Que hace 14 años atrás, que era como algo bastante más amplio. Claro. Felizmente nos cuentas que se están dando los espacios. Yo desconocía totalmente lo que de la unidad que está en Puerto Montt y saber que en la quinta región se hizo una licitación nos da esperanza para que en la región de O'Higgins también a lo mejor nosotros como trabajadores sociales podamos demandar ese tipo de formaciones porque se han hecho formaciones de otro tipo más relacionadas con, que son importantes también, como el trabajo comunitario, diagnósticos participativos, pero esta área yo creo que es un área muy importante de explorar, sobre todo post pandemia, ya que sabemos que las secuelas en la salud mental fueron muy de alto impacto en la población y hay harto por hacer y qué afortunada la experiencia en tu transitada como estudiante, porque también generó también el interés tanto tuyo como de tu colega de formar el instituto. Nosotros, bueno, estuve explorando también la página y ustedes tienen varias formaciones que están abiertas ahora a disposición de quien quiera inscribirse. Si nos pudieras comentar un poquito más de ello, de los diplomados que están abiertos para recibir estudiantes. Ah, súper, ya, claro que sí. Bueno, como comentarte igual que yo a Paola, por ejemplo, que es la otra directora, nosotros nos conocimos por el año finales, o sea, entre el 2015 y 2016, primero por redes sociales, ya, como que nos conocimos por ahí. Ella, si bien es chilena, también es canadiense, entonces ella viene de Canadá a Chile a vivir, entonces ella tiene como otra experiencia, otro background que es un poco como distinto. Pero quizá con ella dentro de estos últimos años ha sido con la persona con la cual yo he ido como profundizando mucho más en trabajo clínico. Te digo que mi visión no es para nada parecida a lo que yo estudié dentro del magíster, a lo que hoy en día pienso. Son como dos personas totalmente distintas. Pero quería como decir eso, nosotros nos conocimos y si bien primero compartimos espacio porque ambos éramos profesores del magíster en intervención sociojurídica con familias en esa época, en la Andrés Bello, a donde ahí empezamos a compartir más. Después empezó a surgir este tema, porque ella también participó de los cursos del colegio al principio. De hecho, fue a mí con Paola quienes Alicia nos convocó, de hecho, para poder estar ahí y dictar esos cursos. Y fue en ese transitar que nosotros nos fuimos haciendo amigos, colegas, y ahora dos personas que trabajan en coautoría, ¿ya? Dentro de un camino intelectual principalmente, ¿ya? Así que yo te puedo decir que eso ha hecho aportes bastante significativos, principalmente porque Paola ha sido quien nos ha contactado a nivel mundial, como de dar a conocer lo que pasa en Chile, que bueno, ella igual habla inglés. De hecho, yo por ella también tuve que aprender a hablar inglés, de hecho, tuve que formar ahí también en inglés y todo eso, porque llegó un momento de mi formación en donde ya no había nada más que leer en español, tenía que leer sí o sí en inglés. Entonces, tuve que aprenderlo igual y eso fue abrir mi mundo
mi experiencia totalmente. Bueno, a raíz de eso, como te decía, disculpa si vuelvo a estos datos históricos, como yo soy una persona que me dedico como a estos temas, como que conozco mucho de esas cosas que pasaron. Mira, hubo un momento en el año 2019 donde hicimos una gran capacitación para el servicio de salud de Chiloé, me acuerdo, donde se convocaron a varios hospitales y ahí se hizo un curso de trabajo clínico. Y nuestro primer curso oficial como instituto no lo dictamos en Chile. De hecho, fue presencial, pero fue en el CELAT. Fue en el Centro Latinoamericano de Trabajo Social en Perú. Ese fue el primer curso que dictamos oficial como instituto, ¿ya? Al principio nos dedicamos principalmente, como te digo, habíamos creado el instituto legalmente, administrativamente y todo ese tema que involucra crear una institución, pero en ese lapso de tiempo entre marzo a septiembre del 2019, nosotros nos dedicamos principalmente a apoyar otras cosas, ¿ya? Y entre esas habían estos cursos del Colegio de Trabajadores Sociales, que habían unos pequeños cursos y algunos seminarios porque se estaba debatiendo sobre trabajo social clínico en esa época. Bueno, el primer curso fue en el CELAC, que fue sobre trabajo social clínico informado por trauma, y después hicimos como nuestro primer curso ya chileno, ya acá en Chile, y fue el mismo día del estallido social. Nosotros estamos hablando de trabajo social clínico antiopresivo y estaba estallando el metro al mismo tiempo. Entonces, fue un contexto muy caótico ese. Y después viajamos para el sur de Chile y ahí hicimos una acabación grande. Y fue en ese lapso que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Porque la gente preguntaba dónde podemos formarnos. Entonces, nosotros lo único que le decimos, no hay mucha opción, o estudias algo dentro de la psicología o en algún programa donde te permitan, en el fondo, pero no hay algo local, no hay algo que trabajadores sociales hagan. Nosotros por eso creamos un instituto para poder crear una instancia. Y fue así donde nosotros creamos el primer diplomado de trabajo social clínico, que es el que ahora va a estar en su sexta edición ya para el otro año. Son 6 años ya. Ha pasado harto tiempo. Entonces, se creó porque no había nada más. En esa época no había ningún programa de trabajo social clínico, ninguno. Y fue el primero. Y nuestra idea era esto, de que se barriera con este tema, como el poco acceso formativo que había ya dentro de este campo. Y ahí creamos eso, pero con la idea de que la gente no aprendiera solamente trabajo social clínico de nuestras ideas incipientes de Chile, sino que aprendieran del contexto mundial. Y ahí invitamos a colegas de Puerto Rico y de España al principio. Puerto Rico y España eran los dos primeros países que estuvieron en la primera formación del 2020. Al principio, este programa había sido pensado para que sea de forma presencial, pero llegó la pandemia y estuvimos encerrados como 3 años y no pudimos retomar eso. Pero eso también nos permitió hacer red y poco a poco fuimos integrando a colegas de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, y ahora nos estamos abriendo a otros países inclusive. De hecho, hoy mismo me llegó la confirmación de 2 colegas de Alemania y de Austria que se quieren sumar ahora para este tema. Entonces, nosotros siempre hemos tenido esta idea ya de un programa mundial, en el fondo. Ustedes conozcan un aspecto amplio del trabajo social clínico y no se queden solamente con una versión localista que puede tener muchas deficiencias al respecto. Y que tengan esa experiencia, que ustedes conozcan que también existen trabajadores sociales clínicos que son importantes, que son de renombre, con influencia, de que hay organizaciones muy importantes, etc. Entonces esa ha sido nuestra intención, ¿ya? Y creo que eso se ha ido mejorando año a año dentro de ese programa. Y yo creo que eso es la riqueza de ese programa. Mientras más avanza la versión, se vuelven con todo lo que hemos aprendido durante los años, se vuelve como mucho más interesante. Pero claro, ese es como nuestro principal programa, yo te diría, como ese diplomado internacional, que es el trabajo social clínico desde una mirada contemporánea, ¿ya? Nosotros, quizás, a diferencia de otras formaciones, tenemos una óptica de trabajo social clínico contemporáneo, principalmente. Y nosotros, dentro de nuestro transitar académico, algo que nosotros nos fuimos dando cuenta a propósito de los cursos del colegio fue que
de que en algún momento yo recuerdo cómo los colegas del colegio nos decían, bueno, pero es que eso pasa en Estados Unidos, ¿me entiendes? Como que esto es como de otra realidad. Entonces, ¿qué pasaba acá como en Chile? Y fue así donde yo empecé también a investigar lo que pasaba en Chile. Y después también yo dije, no, acá si Chile tiene un saber sobre trabajo clínico importante de los años, esto también ocurre en otros países de América Latina y lo más probable es que está oprimido por una serie de factores, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos estado hablando y que eso ha sido, y que también nos conecta con la enseñanza de este diplomado, que nosotros hemos ido investigando y dando formas a una nueva corriente académica, de hecho, que quizás es el gran sello del instituto, a diferencia de otras formaciones. Nosotros nos hemos dedicado principalmente a crear lo que se llama el trabajo social clínico crítico latinoamericano. Esa es la corriente que hemos dado origen de todos estos años que hemos estado investigando. Y no es algo antojadizo, ¿ya? Y tiene que ver un poco con pensar un trabajo social clínico contextual, ¿ya? Y al mismo tiempo que no sea una copia barata o falsa de lo que ocurre en otros países, ¿ya? Entonces, eh, creo que el gran fracaso de algunas terapias y de algunas perspectivas tiene que ver cuando no hay una traducción justa, ¿ya? Cuando se intenta implementar algo de otro país descarnadamente sin una traducción cultural, ¿ya? Y eso es algo que nosotros no hemos dado cuenta, ¿ya? Bueno, hay dos grandes artículos sobre esto que yo te estoy diciendo, ¿ya? Yo diría tres, que si bien uno lo escribimos con Paola de forma conjunta y que está dentro de nuestra revista latinoamericana de trabajo social clínico, ese es otro hecho importante que también voy a hablar. Nosotros hace poco publicamos en la revista más importante de trabajos clínicos a nivel mundial. Creo que somos los primeros chilenos en publicar en esa revista, que es la Clinical Social World Journal, que es la principal revista de trabajos clínicos, de hecho. La más importante de Estados Unidos y la más importante a nivel mundial. De trabajo social y más aún de trabajo clínico. Es una de las top 10, de hecho, con un impacto científico muy grande, ¿ya? Entonces, ahí nosotros publicamos hace poco dos grandes artículos que uno habla específicamente de cómo comprender esta forma de trabajo clínico crítico latinoamericano, teóricamente, y yo hago un análisis más como contextual de lo que ha ido pasando en todos los países de América Latina que hablan de trabajo clínico. Entonces, pues yo te digo que yo veo como el desarrollo del trabajo clínico como quizás desde otra vereda, ¿ya? Quizás yo no estoy luchando con las cosas que ustedes viven y que pueden ser muy frustrantes dentro de ese nivel institucional, ¿ya? Pero claro, yo lo comparo esto con lo que pasaba hace 14 años atrás, que era totalmente distinto. Y lo que te quería decir es que a propósito de esas publicaciones, nosotros también hemos ido conectándonos con otras personas, de hecho, con otros trabajadores sociales clínicos de otros países. Y es por eso que hoy en día, dentro de nuestro cuerpo docente del Diplomado Internacional en Trabajo Clínico, tenemos a colegas que estuvieron en la historia de la regularización del trabajo clínico en Estados Unidos, personas como Joel Canter, que es uno de los máximos historiadores del trabajo clínico, de hecho. Tenemos a quienes dirigen el Dalwich Center, donde se creó la terapia narrativa actualmente. Tenemos a colegas de Puerto Rico que han trabajado específicamente en lo que es la lucha por el reconocimiento del trabajo clínico y que han llevado también desarrollos clínicos críticos en ese país y que han hecho importantes contribuciones a la práctica privada del trabajo clínico y han creado centros como el Centro NOAC, por ejemplo, que es un centro de terapia para niños que está administrado por trabajadores sociales clínicos, de hecho, y que atiende a niños allá. Entonces, y tenemos colegas de Australia que se han formado en terapia dialógica junto con quienes crearon la terapia dialógica. Entonces, como que nuestra idea es esa, ¿ya? Como que ustedes aprendan trabajos clínicos de quienes son los mejores. Entonces, eso es como la filosofía de ese programa en particular y principalmente trabajos clínicos contemporáneos, ¿ya? Eso implica un salto fuerte a veces, ¿ya? Que tiene que ver con acercarnos a prácticas más contemporáneas, más postmodernas, como las prácticas narrativas, informadas por el trauma, prácticas antiopresivas, o prácticas clínicas informadas por el género y por el feminismo y por cosas que tienen que ver con corrientes críticas, que eso creo que es lo que nos ha hecho sentido, por lo menos acá en América Latina. Eso es lo que yo te podría comentar como de ese programa en particular. Sé que hay otros más, pero quizás pueda haber surgido quizás alguna otra curiosidad al respecto.
Bueno, por lo que nos comentas, realmente yo creo que es fundamental el poder acceder a programas que nos den la posibilidad de compartir las experiencias con otros países, porque tal como dices tú, de repente tenemos una mirada muy local de lo que se está haciendo acá en Chile. Nos quedamos, digamos, con una mirada bastante como sesgada. Entonces, la verdad es que me impresiona bastante las colaboraciones que tiene el instituto. Había leído que, bueno, que efectivamente con Costa Rica, con Estados Unidos, tienen algunas colaboraciones vigentes y tú lo corroboras también con los profesores que también son parte del diplomado. Entonces, la verdad es que como provincial estamos como muy, muy contentos también de tener la posibilidad de tener un convenio con ustedes, que me gustaría que también nos pudiera comentar para ver si también nuestros licenciados en trabajo social se animan a colegiarse para también poder acceder a estos beneficios, a estos convenios que estamos estableciendo también con distintas entidades y que favorecen también nuestro quehacer. Súper, qué buen punto lo que acabas de tomar. Bueno, como te digo, yo creo que el factor económico siempre ha sido algo muy complejo ya. Te voy a ser como muy como honesto y como muy sincero ya, en el sentido de que yo fui alguien, bueno, ahora estoy en la universidad, pero no estoy en una U chilena, de repente me invitan a algunas U chilenas a dar algunas clases, principalmente en la U de Chile, en este último tiempo. Eh, pero lo que te quería decir es que yo sé lo complejo que es acceder a una vocación buena, ya, en el sentido de las limitaciones económicas, y acá voy a hacer una crítica. Yo sé que a muchos docentes de la universidad les va a doler esto que les voy a decir, sin duda, pero yo conozco que en el fondo lo que la universidad quiere es ganar mucho, pero con poca inversión, y eso implica, por lo general, no tener docentes calificados, ¿ya? Menos a trabajadores sociales de otros países que te pueden cobrar por hora $150 o $300 o $400 en algún caso, ¿ya? Por hora. Entonces, obviamente que esa fue la limitación que yo me encontré al principio. ¿Cómo vas a estar invitando a esta persona que te cobra semejante de cantidad cuando podría hacerlo cualquiera? Como que esa es la idea que hay. Como que fuera muy fácil, ¿verdad? Entonces, nosotros como instituto, como digo, si bien hemos trabajado harto, de repente un poco como invisible, quizá, pero nosotros hemos hecho en el fondo tratar de equilibrar un programa que sea bueno, con buen contenido, pero al mismo tiempo que sea también como económicamente viable. Y de repente, yo sé que hoy en día tú puedes encontrar, por ejemplo, diplomados en 60.000 pesos, en 100.000 pesos, y que son cualquier cosa en el fondo, y que no tienen ninguna rigurosidad. Entonces, nos encontramos con una lógica de mercado que no está centrada en eso, ¿ya? Entonces, eh, para nosotros ha sido súper difícil poder como equilibrar esto, ya la calidad y tener docentes de otras partes. Y eso involucra un gasto muy grande, ya, muy, muy, muy grande en términos de docentes de otras partes que te cobran, como te decía, como 3 o 4 o 5 veces más que un docente chileno, que una universidad le puede pagar por hora 25.000 pesos. Entonces, dentro de esos márgenes hemos hecho cálculos específicos para que tú puedas, en el fondo, acceder a esto. Y si bien nosotros no somos una universidad, digamos así, donde quizás pueda tener por una marca, en el fondo, y por una trayectoria quizás pueda convencer más de su propuesta, lo que sí tenemos es una planta docente de primer nivel, y quizás que es muy pesada comparada con la de algunos programas de algunas universidades, y eso es una realidad, si cualquiera lo puede ver dentro de nuestro sitio web. Y, y lo que yo te quería decir como al respecto, es por eso que nosotros también hemos hecho como parte de esos esfuerzos de que colegas que trabajan en instituciones tengan ciertos descuentos, ya, para que el arancel en el fondo no salga tan difícil. Y es ahí donde hemos hecho unos aranceles especiales para personas como sus instituciones, que permitan acceder a un arancel fijo, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es que cada año hacemos un arancel general y que vamos dando prioridad, mientras quien postula más temprano va a tener un arancel mucho más bajo que el que está, para que no lo haga a última hora y le llegue ese arancel que en el fondo es grande, ¿ya? Entonces,
con los convenios que hemos hecho, eso permite que exista un arancel fijo de descuento para los asociados de esas instituciones. Hemos querido trabajar en base a esto porque yo creo que todos necesitamos trabajar colaborativamente y quizás nosotros, esa es una de las cosas que podemos ofrecer, ya como concreta. Pero también podemos ofrecer otro tipo de cosas. También podemos hacer trabajo como este podcast que estamos haciendo o entrevistas en vivo principalmente o cursos u otras instancias. Ya creo que cuando hay un convenio formal permite que existan otras cosas, pero en lo concreto eso te podría decir que por lo menos tienen un acceso preferencial a este tipo de actividades y a veces nosotros hacemos algunas actividades especiales que solamente son para instituciones de convenio. Entonces, son otras cosas también que aparecen en algún seminario con certificación que solamente pueden acceder personas que tienen en convenio. Eso es lo que yo te podría decir como por ahora con respecto a esa pregunta. Excelente. Sí, lo más probable es que nuestro presidente ya está tomando nota de esos ofrecimientos y seguramente va a tomar contacto contigo también para generar otras instancias. Había un curso que durante julio que parece que recuerdo que lo estaba promoviendo el Colegio de Santiago, eh, que estaba muy bueno. Lamentablemente, en lo personal, por temas de horario, no pude acceder. Entonces, dentro están también las flexibilidades de poder generar pequeños programas en horario posterior al clásico horario de trabajo. Sí, claro, sí. Sí, como te digo, nosotros hacemos colaboraciones especiales. Sí. La verdad es que es algo que nosotros hacemos y que hemos hecho cursos también en conjunto con organizaciones, que hay convenios y hemos tratado de que exista algo equitativo y se pueden crear ofertas específicas para un fin concreto. Ya eso es algo que hemos hecho y que se puede crear según lo que ustedes estimen. Ya también hemos hecho cursos de ese tipo. Tenemos una gran experiencia, me acuerdo que el año pasado fuimos al país de El Salvador y ahí hicimos un curso que fue un diplomado breve, en el fondo. Lo que pasa es que en El Salvador a un diplomado se le dice curso, ¿ya? Entonces como tiene como otro concepto. Entonces hicimos un curso intensivo en el fondo en El Salvador que, que fue organizado entre nosotros, entre la Universidad de El Salvador, que es como el símil de la Universidad de Chile en ese país, y la ACCES, que es la Asociación de Trabajadores Sociales de El Salvador. Hicimos un curso intensivo entre las tres organizaciones y que tenía la firma de los tres. Y ahí combinamos modalidades. Una parte era presencial, otra parte era online y otra parte era offline. Entonces hicimos esas tres mezclas para que no saturara. Entonces ahí tenemos como un buen ejemplo, por ejemplo, de algo que quizás se podría hacer si ustedes están interesados con una parte presencial, etcétera, que también es posible y que ayudó harto. ¿Ya? Esa es como una buena experiencia, pero sí, pueden haber programas que son más flexibles. Estoy pensando principalmente como en cursos que tengan que ver con cosas de fundamentos de trabajo social clínico, ya que es como un área que es muy posible de hacer como para iniciarse, quizás es que existe como esa inquietud. Excelente, sí. De hecho, bueno, dentro de nuestros colegiados tenemos licenciados que llevan tiempo trabajando, tenemos chicos que están recién iniciándose en su carrera profesional, entonces, claro, los costos van a ir dependiendo también de su situación laboral. Entonces, nos alegra mucho que estén las flexibilidades y los distintos formatos para empezar a interiorizarnos en este tema, que yo creo que muchos tenemos la curiosidad. De este campo y tenemos también el interés de formarnos y en cuanto digamos, al costo, sí, está la posibilidad de partir con algo más pequeño para poder ir escalando a una formación un poco más en profundidad, se agradece, se agradece. Y me voy a colgar de tus palabras en relación a ofertas de diplomados que efectivamente tal como dices tú, hay diplomados que tienen el título de diplomado, pero que en cuanto a formación académica vemos que no son tan así. También me ha tocado estar en diplomados de casas que son como prestigiosas, que no las vamos a mencionar, pero que también me he llevado como la mala experiencia de ver poca preparación de sus docentes. Se nota
muchas veces de que están haciendo sobre la marcha sus cursos con poca claridad. Entonces, si bien como dices tú, el instituto a lo mejor no tiene el sello de una universidad, ya el hecho de su cuerpo docente con tanta formación le da un plus que finalmente favorece, tal como lo dije al inicio, a contribuir a nuestra, digamos, obtener herramientas para realizar un quehacer mucho más eficiente para, digamos, para nuestra población. Sí, sí, sí. Estaba interesante eso que estaba diciendo. A mí me hace acordar algo que he conversado con algunos colegas a propósito de tu comentario, que quizás pueda ser algo que quizás sea como importante, ¿ya? Yo la verdad tampoco quiero como vanagloriar mi trabajo. Yo sé que algo que hago, ¿me entiendes? Que algo que me importa, que he trabajado harto y quizá yo lo miro desde un punto de vista más amplio, ¿ya? En el sentido de, yo creo que uno de los problemas, ya como hablo, voy a hablar como a nivel general, como del trabajo social, ¿ya? Como el trabajo social en nuestra cultura, ¿ya? Como, yo creo que el trabajo social chileno está cambiando hoy en día, ¿ya? Está cambiando en el sentido de que ahora hay más actores, cosa que no sucedía hace 14 años atrás cuando yo te decía, cuando yo estaba en estos temas y que la verdad que si no hubiese sido una persona curiosa quizás nunca hubiese llegado como a ningún lugar, lo más probable. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Ya que yo, yo no tengo problema con lo tradicional, ya, como en sí. ¿Ya? Yo creo que siempre algo comienza por algo tradicional, ya, pero quizá no nos tenemos que quedar como pegados en lo tradicional, ¿ya? Yo creo que el trabajo social chileno, por temas de historia, por cómo nos hemos desempeñado en la vida, siempre nos hemos movido quizás en algo muy tradicional, que tiene que ver con colegios de trabajadores sociales, universidad, colegio y universidad. Como que hemos estado dependiendo mucho tiempo de dos actores y eso no sucede en otras profesiones. O sea, tú ves psicología y psicología tiene universidades, tiene institutos de todo tipo, institutos chilenos de terapia familiar, de psicoanálisis, de sistémico, de terapia gestal, no sé, lo que se te ocurra, y tiene sociedades científicas de todo tipo. Sociedad chilena de psicología clínica, Sociedad chilena de psicólogos educacionales, etc. Un montón de organizaciones. Eso es lo que hace fuerte una profesión, que tenga una polifonía de actores. Eso es lo que lo hace fuerte. ¿Y para qué decirte en medicina? Medicina tiene una cantidad de sociedades científicas. De hecho, son las sociedades científicas las que defienden las especialidades a propósito de esto. Y ahí no quisiera dejar como de lado esto, ya, porque creo que en Chile hemos hecho cosas importantes, pero que no las damos a conocer, ya. Creo que nosotros tenemos ese mal del chileno de no reconocer lo importante que uno hace, ¿ya? Yo hoy leía un artículo de un colega argentino que estaba haciendo la historia de trabajos clínicos en Argentina y él hablaba de todos sus colegas y le ponía las fotos y todo lo que habían logrado. Y me parecía muy interesante como esa forma de contar la historia. Creo que nos falta como a nosotros aprender también de eso ya. Aquí va con este comentario, que por ejemplo, como tenemos la barrera de inglés, por ejemplo, no existía ninguna revista de trabajo clínico en español a nivel mundial. Imagínate, ninguna a nivel mundial. Y fue la revista del Instituto Chileno de Trabajo Clínico la primera revista, en el fondo, con su propio ICCN, en el fondo, con su número serial de registro por la NID, que surgió por el trabajo que nosotros queríamos de hacer un trabajo independiente. Y hay escuelas de trabajo, o sea, que no tienen ni siquiera una revista para investigar. Entonces, por ejemplo, eso es algo importante, ¿no? Nosotros creamos la primera revista en español, que actualmente es el único medio de habla hispana donde se hablan estos temas, que es la revista latinoamericana de trabajo social clínico y una revista chilena. Entonces, lo único que te puedo decir es que igual yo reconozco a personas como Paulina Morales, por ejemplo, que es una investigadora importante acá en Chile, que ella fue una de las primeras colegas que dijo, ustedes son una revista nueva, tienen que ser parte
de las revistas chilenas de trabajo social. Por favor, como incluyanse, y ahí también hace un par de años nos incluimos como parte de ese set de revistas. Pero entonces yo pienso en eso. Los actores independientes no son un problema, son en el fondo sumar un nuevo actor, y otras profesiones tienen un montón de actores independientes. Y ante esto yo también quisiera hablar de la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico. También existe una sociedad científica de trabajo social clínico, ¿ya? El instituto sin duda es un actor, digamos así, académico, que tiene una línea que puede apoyar, y que está esto, personas que se han formado dentro del instituto, y profesores que han trabajado dentro del instituto también dieron origen a la primera sociedad científica de trabajo social de Chile. No existía ninguna, y también se creó la primera, y es de trabajo social clínico, y es la primera de América Latina. Entonces, ahí hay otro actor importante, que yo sé que ahora la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico ha tenido reuniones con el Consejo Nacional, y hay algunas cosas que han estado trabajando como entre colegios, pero también puede tener reuniones con actores como ustedes, por ejemplo. Y ahí tienen otro actor más que puede apoyar, y que su trabajo es científico y también político. Entonces, creo que hay un cambio de mentalidad que hoy es mucho más fácil, y creo que todos nosotros podemos colaborar en esto. Y yo creo que eso sería como una de las cosas que yo pensaría como a nivel gremial, como sumemos o hagamos actividades entre todos juntos, ¿ya? Porque eso nos hace más fuertes. O sea, yo no veo ninguna incompatibilidad en hacer un seminario con la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico, con ustedes, nosotros, y quien quiera sumarse, y hacemos algo grande. Entonces, creo que es momento de eso, ya, como de colaborarnos juntos, porque somos trabajadores sociales, ¿cierto? Tenemos que colaborar juntos todos en pos para poder progresar. Pero pensaba como en eso, como a propósito de lo que estabas hablando. Claro, somos los expertos en hacer redes, así que de todas maneras esas colaboraciones las tenemos que llevar a cabo, sobre todo si están las voluntades para poder implementarlas. Quería consultarte respecto de la revista que mencionabas, ¿dónde podemos acceder a ella eh, para poder tener, digamos, el acceso a ese conocimiento? ¿Está en la Está página de pública. ustedes? Estás en la página de nosotros, en la página del instituto, que es www.ihtsc.com. Ahí está en la sección revista, y ahí está, y es pública. Eso es otro factor importante. Casi todas las revistas de trabajo social clínico que existen o están en otros idiomas o son pagadas. Y eso es otra barrera para nosotros, es pública y es abierta. Entonces, ahí hay un tema que ahora pueden acceder a ese conocimiento, ¿ya? Y hay artículos bien buenos, y ahora estamos como subiendo el volumen 3, así que ahí Ah, estamos perfecto. como con eso. Así que lo pueden ver directamente. Ya, perfecto. Bueno, Diego, agradecerte enormemente el espacio que nos has brindado, la información que nos has compartido. También agradecer al instituto el convenio que se firmó con nuestro provincial Cachapoal. Invitar también a nuestros licenciados en trabajo social de la región de O'Higgins que se puedan sumar a nuestro colegio, que es relativamente nuevo, pero que tiene un directorio muy entusiasta, que ha hecho mucho trabajo en red, realmente están realizando el trabajo social acá en la región de O'Higgins. Y bueno, Ignacio me pide que por favor entregue los saludos personales por Muchas el espacio gracias. que nos has brindado, y bueno, la paciencia que me demoré un poquitito en conectarme porque estaba ahí medio No, pero nerviosa, pero eso se pasa, logró. ¿sí? No te preocupes. Se logró. Esperamos que no sea el último conversatorio que podamos realizar con ustedes. Sin duda, estaba viendo como unos comentarios que hay acá de algunas personas, por ejemplo, acá por redes sociales. Acá hay un colega que por LinkedIn está preguntando esto, que preguntan por horas de práctica dentro del diplomado, como atención directa a usuarios, y también formar a los estudiantes. Mira, yo creo que en relación a esa pregunta en particular, es un poco compleja, ya en el sentido de que hay varias formas de cómo tú puedes traducir el de la teoría a la práctica, y no solamente a través de una atención directa, ya. Creo que es algo interesante, principalmente para quienes nosotros nos dedicamos a la supervisión clínica. Mira, yo fui una persona que cuando fue formada clínicamente a través del Magíster de Psicología Clínica de Adultos de la Universidad de Chile y de diplomados en Psicoterapia Sistémica Familiar,
hubo harta sala de espejo. Fue una experiencia interesante que yo adquirí y de hecho gran parte de mi influencia tiene como ese espacio. Si bien nosotros actualmente no tenemos un centro específico por un tema de que hay que invertir hartos recursos para mantener un centro en específico, ¿ya? Para poder tener esta experiencia más, digamos así, más práctica que lo tiene, por ejemplo, en el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Chile. Es mucho más fácil porque existe desde hace muchos años y tienen recursos para atender eso. Nosotros no tenemos esa oportunidad, pero lo que nosotros hemos hecho para que los alumnos puedan aprender cosas prácticas tiene que ver con que el instituto enseña principalmente formas de terapia a través de videos de grandes terapeutas que son trabajadores clínicos. El instituto tiene varias licencias de sesiones de terapia de gente que creó la terapia breve centrada en soluciones, la terapia narrativa, etcétera, que ustedes lo pueden ver y lo pueden aprender. Entonces hemos tratado de trasladar ese espacio que habla este colega, que se llama José, acá por LinkedIn, y para que ustedes lo aprendan directamente por quienes lo crearon. Y ahí queda mucho más explicado que estar ahí experimentándolo. No obstante, tenemos otra forma más para adquirir esa experiencia práctica y que tiene que ver con que en el segundo semestre de nuestro diplomado está la asignatura de supervisión clínica. Y en supervisión clínica tú tienes la posibilidad de supervisar algunos casos que tú atiendas en tu contexto laboral o hacer un trabajo de persona, del terapeuta también, que eso también es una forma de ir fortaleciéndote. Y ahí puedes optar por algunos métodos como es la videograbación o la transcripción de sesiones, que esas también son formas de cómo tú puedes ir mejorando la práctica. Sin duda que una sala de espejo nos aporta harto, ¿ya? En el sentido de algo experiencial, pero no es la única forma de aprender lo clínico o la terapia. La terapia también es un ejercicio de que tú tengas que ver a otros terapeutas y de que tienes que analizar también registros clínicos. Y eso de repente es un poco difícil online, pero la estrategia que nosotros hemos hecho ha sido esa, tener sesiones licenciadas por personas que a través de videos que han sido editados eh, por ciertas agencias de producción de material clínico de enseñanza, hemos podido adquirir un montón de tipos de sesiones y que esas son parte de nuestros análisis. Y lo otro que tiene que ver con la supervisión clínica que puede tener distintos formatos dependiendo de lo que tú quieras, ¿ya? Esperamos algún día sí tener un centro en específico, o si hay alguien que nos quiera prestar un centro para practicar, nosotros estamos abiertos, nosotros nos encantaría también. Si quieren alguien invitarnos a practicar a su propio PRM, a su propio COSAM, también lo podemos hacer. Yo creo que la voluntad es amplia. Perfecto, muy buena la pregunta que planteó el colega. Muy buena. Muy interesante. Hay otra consulta acá que estoy viendo por Instagram. Acá la colega creo que la presidenta del Colegio Nacional. Bueno, también les doy un saludo también a todos los provinciales del colegio y también al colegio general. Ojalá que podamos hacer más actividades en conjunto que nos permitan fortalecernos a todos. Yo creo que esa siempre ha sido nuestra filosofía. Preguntaban como qué opinábamos de la ley de trabajo social, acá estaba viendo por Instagram. Mira, con respecto a eso, yo por lo menos siempre he sido también un poco con influencias de otros países, ¿ya? O sea, el trabajo social tiene que aspirar al máximo nivel, ¿ya? Como profesión. Entonces, yo creo que de repente hay algunas cosas que no tienen que verse como una discriminación per se, sino tiene que ver con cómo progresamos en la profesión. Y creo que una de las grandes luchas de los trabajadores sociales en Chile, que viene por lo menos de la década de los 40, es específicamente ser una profesión universitaria. Y que lo fue por mucho tiempo, y que la exclusión del rango en un determinado tiempo fue un tema traumático y un tema opresivo de la dictadura. Entonces, pero no es porque el trabajo social haya querido mantener un espíritu técnico, ¿ya? Sino porque aspiraba y era una profesión universitaria. Yo creo que tenemos que mirar esto como con creces en el fondo de... Y bueno, nosotros en el instituto igual pedimos que los colegas tengan determinados semestres académicos también, ¿ya? Para que puedan cursar el diplomado, porque creemos que todos tenemos que tener una base
similar, ¿ya? Un grado de licenciatura, sin duda, es importante porque nos permite tener un piso común, pero la idea es que seamos la carrera que siempre hemos sido, una carrera universitaria, y yo creo que ese es el máximo espíritu. Las formas como eso se puede lograr, obviamente, pueden ser complejas, pueden ser variadas, pero hay otras profesiones que también han pasado por esto, ¿ya? Yo pensaba, por ejemplo, en los profesores, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como mis papás eran profesores, ellos también en algún tiempo la pedagogía tuvo también siendo impartida por institutos, ¿me entiendes? Y ocurrió un tema de desprofesionalización y que después esos títulos tenían que ser reabsorbidos por la universidad y creo que eso es algo que es natural. Yo creo que hay un tema de que las profesiones necesitan regularizarse y eso no es algo malo, ¿ya? Creo que deben darse por lo menos los apoyos y los contextos para que exista esta plena soberanía universitaria, que es algo que siempre ha estado dentro de nuestra génesis, ¿no? Entonces, por lo menos eso es lo que yo puedo opinar de esa pregunta. Claro, claro que sí. Y tal como dices tú, no tiene que ver con un tema de discriminación, en el fondo es recuperar lo que alguna vez se perdió. El otro día tuvimos una conversación como bien interesante en nuestra reunión del Consejo respecto de la discusión de el título de asistente social y trabajador social, título que se modificó con el decreto de ley, porque también las generaciones más jóvenes han ninguneado a las asistentes sociales de alguna manera. Y una colega hizo una reflexión muy interesante. No hay que olvidar que las asistentes sociales también sembraron bases. Y acá hay un tema más que nada de cambio de un título a otro por un decreto de ley, no por una formación que sea inferior. Entonces, he visto en redes sociales, y reitero, son las generaciones más jóvenes las que ningunean, no, porque el servicio social es asistencial y en realidad es, es digamos, una frase más por desconocimiento, porque sí, efectivamente se sembraron bases anteriormente y el trabajo social actual tuvo también ahí su, digamos, su contribución. Hay muchos exponentes que tenían el título de asistente y que dejaron, que fueron docentes, que dejaron literatura muy interesante también. Entonces, yo creo que también esto de la ley va a llegar a ordenar un poco en ese sentido. Y tal como mencioné, vamos a recuperar lo que nos pertenece. Sí, qué importante esa reflexión que estás teniendo. De repente yo creo que son discusiones que son semánticas, que son históricas, que son culturales, ¿ya? Y no son lineales, ¿ya? Como que no es como visitador, asistente, trabajador social, como que fuera una evolución, ¿me entiendes? Como que hay miradas que son un poco reduccionistas y que no tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver como con otro tema, como digo. Bueno, quizás en ese sentido hay un tema importante, ¿ya? De que tiene que ver eh, con los antepasados. Yo lo veo desde ese punto de vista, como los antepasados. Eh, Bueno, el trabajo social en Chile, si alguna vez tuvo el nombre servicio social, como muchos países, como en muchos países latinoamericanos, ¿sí? Es específicamente por una influencia europea que ocurrió al principio, ¿ya? Porque esos países llamaban servicio social a esto, principalmente países como Francia, Bélgica, que eran como esa corriente que estaba en esos países, ya Alemania también. Y las primeras colegas que fueron traídas de Europa y que fueron esa génesis de las visitadoras sociales tenían esa influencia. Por eso que existió ese concepto del visitador social que era mucho de esa herencia europea. Yo por lo menos leyendo la historia, yo lo veo con hartas cosas bien importantes. De hecho, yo leí hace poco la primera revista que publicó, concretamente la Junta de Beneficencia de Santiago, la del año 27, por ejemplo, dentro del espíritu de las visitadoras sociales, había como un objetivo que era como para qué eran formadas y ahí había un objetivo que se planteaba dentro de esas revistas que era la asistencia curativa. Y decía, wow, ya en 1927 hablaban de la asistencia curativa, que eso en el fondo es un objetivo terapéutico y que está aparte dentro de esa génesis. Entonces, como te digo, yo soy una persona histórica, entonces yo tiendo como a mirar esto con una mirada un poco más compleja, pero
trato de hacer esa lectura también de constructiva, como de esas cosas. Obviamente que después, cuando ya se transforma en una posición más universitaria, acá en Chile, con la influencia norteamericana, porque ahí entra fuerte ahí. En Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos, nunca se llamó servicio social, se llamaba social work. Entonces siempre el nombre fue trabajo social, y ese es el nombre internacional que existe. Entonces, yo creo que una de las cosas que surge a propósito de eso es que claramente todas las profesiones tienen algún antepasado, ¿ya? En algún tiempo los psiquiatras se llamaban alienistas, ¿ya? Pero los psiquiatras no van a decir, no, es que ellos no son nada que ver con nosotros, para nada, honran ese pasado, ¿me entiendes? Y nosotros tenemos ese pasado, que tiene que ver con las visitadoras sociales, con la transformación del nombre de asistente social, que en esa época significó un cambio importante de educación universitaria, con un sentido mucho más crítico, mucho más metodológico, porque ese era el espíritu de cuando ese nombre cambia. Y después simplemente el nombre ya más de trabajador social tiene que ver con las convenciones internacionales, donde se trata de unificar más un solo nombre, ya, para dejar en desuso otro. Y esto, en el fondo, es una típica discusión semántica, o, digamos así, ¿cómo plantearlo? Filológica, filológica en el sentido de... Porque hay palabras que cambian, eso es simplemente. Entonces hay palabras que están en desuso dentro del diccionario y otras, como nos pasan como en nuestra carrera, que claramente están en desuso y se tienen que usar otras, pero eso no niega tu pasado ni tu herencia. De hecho, estaba pensando en algo a propósito de eso que quizás se mezcla con el tema de la ley, ¿eh? En el sentido de... Yo hace poco hice una investigación sobre la formación clínica en trabajo social, por ejemplo, ¿ya? Y ahí estabas analizando todas las mallas que fueron de las universidades de Chile y los decretos de la década del 40, del 50, que dieron origen a todo eso. Y había un decreto particular, que no me acuerdo el número, que era de la década del 50, en donde se establecía que alguien que había egresado del Alejandro del Río o del Ministerio de Educación, que eran instancias que entre esa época, por ahí salían los profesionales, podían optar al título de asistente social de la Universidad de Chile, bueno, pagando algo y en el fondo absorbiendo ese viejo título para crear uno nuevo. Entonces a mí me parecía que esa es una lógica que puede ser muy interesante y que en algún momento existió, de que quizás personas que tengan un título antiguo, simplemente la universidad absorba ese título y cambie el nombre, es simplemente eso, o quienes hayan tenido formación de instituto que puedan tener un programa complementario que no sacrifique su vida laboral y que pueda complementar los semestres que faltan y que después ese título sea absorbido por una entidad educativa. Yo creo que eso es lo más natural, porque eso pasó con los pedagogos, con las personas que habían estudiado en, ¿cómo se llama estos centros? Mi papá siempre ¿La lo dice. UNCE? ¿Era la UNCE o no? No, ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó. Las escuelas normalistas, de las escuelas normalistas a las universidades. Pues. Es como el mismo proceso. Entonces, esas personas normalistas también tuvieron que hacer su proceso universitario con unos requisitos específicos y esos títulos fueron absorbidos para que tengan un título oficial. Eso pasa, ¿ya? Y pasa en muchas partes. No debemos tener miedo a eso. Eso nos potencia, ¿no? Claro, no tiene una connotación negativa, tal como dices tú, es más semántico. De hecho, mucha gente, adultos mayores, todavía nos mencionan como visitadores y uno lo toma en realidad como es el concepto que ellos tienen y eso no es en ningún caso algo negativo. Todavía está digamos, dentro del concepto de las personas de 60, 70 años, así nos ven, como la visitadora que iba a fiscalizar los bienes que habían en los domicilios. Pero tal como dices tú, actualmente tiene que ver nada más que con una evolución del nombre y no por ello significa de que nuestro trabajo, por ser un poco mayores, sea menos valioso que lo que están haciendo actualmente los colegas. Así que Claro. sí, es tan Hay simple como cambios eso. culturales. Sí. Exactamente, exactamente. Sí, de hecho, qué curioso lo que tú me dices, porque para mí no es una ofensa leer a visitadoras sociales ni leer a personas que tuvieron ese título, porque yo lo entiendo como algo contextual de la época, ¿me entiendes? Para mí no es una ofensa. De hecho, hace poco una colega que trabaja en un programa de reparación en maltrato grave
estaba la abuelita que estaba trabajando con ella y dijo, yo con la única persona que me he sentido bien acá en este programa es con la visitadora social, que es la que realmente me ha contenido y me ha escuchado. Claro, obviamente tú a una persona de 70 y tantos años no la vas a estar cuestionando el nombre, pero tú sabes en el fondo de que te está diciendo lo mismo, ¿cierto? Es eso. Claro, claro. Y de hecho se agradece que todavía vean las personas mayores como eh, la acogida, que también es parte de nuestro rol y de nuestra esencia también el generar empatía, porque si bien puede sonar muy vintage o puede sonar muy arcaico, yo creo que tampoco tenemos que perder nuestra esencia. Nosotros somos una profesión que es cercana a la población y yo creo que eso también es parte de algo que tenemos que mantener. Podemos tener mucha formación académica, pero si vamos perdiendo también la sensibilidad, yo creo que nos estamos perdiendo un poco de por qué ingresamos a ejercer la labor del trabajo social en, en nuestras vidas. Sin duda, ¿eh? Qué buen aspecto es el que tú estás hablando, ¿eh? En el sentido de que, bueno, por ejemplo, no puede surgir nada clínico sin empatía, para empezar. Entonces, lo empático o la relación empática, que de hecho quien hablaba de una relación empática eran dos grandes trabajadoras sociales de la década del 30, que son Jessie Taft y Virginia Robinson, de la Escuela Funcional en Estados Unidos. Ellas fueron las primeras en hablar de que la relación terapéutica debe estar basada en la empatía. De hecho, es curioso porque ese concepto que hoy en día pudiese estar más asociado con la psicoterapia central a la persona de Carl Rogers. Carl Rogers tomó esos conceptos de esas autoras, de hecho, y lo mencionan todos sus libros, pero es un dato que no se conoce. Entonces, creo que te quiero decir con esto, que eso está estudiado investigativamente, de que lo que funciona en una relación clínica es tener una relación basada en la empatía. Lo que no es empático no es clínico tampoco. Entonces, hay cosas que son inherentemente dentro de nuestra profesión que son, por lo menos yo lo defino así, que nuestra profesión tiene componentes inherentemente clínicos, ¿ya? Y que tiene que ver con esto, con la relación que tú estableces con el otro cara a cara y que al estar basado en la empatía eso tiene un componente clínico terapéutico. Obviamente que para que tú lo utilices como un puente específico de práctica que genere un cambio, una transformación, en el otro tienes que hacerlo consciente, ¿ya? Y tienes que saber utilizar esa empatía direccionada y ahí es donde va la formación clínica, ¿ya? Eso es algo que de repente colegas me dicen, no, si esto yo siempre lo he hecho en mi trabajo. Es muy posible que sí, pero una cosa es que tú lo hagas de forma azarosa, que surja como en el fondo, como el azar y que tú no sepas describirlo, pero lo otro es que tú lo hagas intencionadamente. Y ese es el ejercicio clínico. Lo clínico no surge simplemente por un azar, surge por una intencionalidad, ¿ya? Entonces, creo que ahí hay un tema de que por qué una formación clínica es importante, porque tú adquieres esa mirada y esa forma de cómo intencionar esa empatía que tú dices de forma que beneficie al otro. Y eso se hace a través de un proceso formativo y con supervisión. Creo que ahí es donde radica la esencia de formarse en trabajos clínicos, no solamente por tener un grado ni cartones, sino por poder tener esa capacidad de poder hacer de que esto surja dentro de una relación intencionada con el otro y que sea contributiva a su vida y que ayude a reducir el dolor o aliviar el sufrimiento o sentirse acompañado, como decía estas abuelitas de la colega, de sentirse validada y escuchada. Y eso es terapéutico, sin duda. Excelente. Quiero aprovechar la audiencia, me voy a colgar de la audiencia, porque, bueno, la cuenta de ustedes tiene muchísimos seguidores. El Consejo Provincial, a pesar de que lleva muy poquito tiempo funcionando, llevamos um, unos meses, casi un año, va a lanzar próximamente un libro de varios conversatorios que se han realizado en el transcurso del año. Así que vamos a difundir esa información prontamente. Es también un logro muy importante porque hemos logrado, como se mencionó en algún momento de este conversatorio, las redes, que son muy propias de los trabajadores sociales. Se hicieron estos conversatorios que fueron muy enriquecedores y a raíz de eso también vamos a plasmar eso en un libro que se va a lanzar próximamente y que vamos también a estar difundiendo por las redes de
TS Chapual, y seguramente también nos va a estar apoyando el Provincial de Santiago con dicha difusión. Así que perdón Súper, por ningún colgarme, problema. pero No, no hay quería problema, hacer está ese bien. datito. Está súper bien. Y nos encanta que instituciones nuevas surjan, ¿ya? Yo siempre he pensado que mientras instituciones surjan y sean instituciones formalmente constituidas, eso es muy importante. Yo creo que eso es algo que en América Latina y en Chile de repente pasa, de que hay muchas buenas instancias, buenas intenciones, colectivos profesionales, pero que no logran trascender a una organización formal. Y creo que eso es algo que, por lo menos nosotros como instituto y también la Sociedad Chilena de Trabajos Clínicos han hecho ya, que se han constituido primero como jurídicamente para que puedan ser un aporte. Yo creo que instancias como ustedes, que son un actor nuevo, en el fondo, formalmente constituido, es eso lo que hay que celebrar y que tenemos que apoyarnos, sin duda. Claro, y en una época bastante crítica donde nadie quiere participar, donde está primando mucho el individualismo, de hecho ha costado reclutar a más integrantes, pero estamos con todo el entusiasmo y yo creo que eso va a dar buenos frutos porque tenemos que articularnos, o sea, el trabajo individual nos da el mismo resultado que trabajar en red, que compartir con otros colegas, con otras instituciones. Yo creo que es muy necesario el poder fortalecer eso porque realmente creo que como sociedad estamos perdiendo el norte, eso lo digo muy desde lo personal. Así que cuando, bueno, vimos esta formación acá en la región, yo estaba totalmente inactiva del Provincial Santiago porque no estoy allá físicamente. Y realmente ha sido muy enriquecedor el poder ser parte de nuestro colegio, también por, digamos, estos nexos que estamos haciendo con entidades como ustedes. Así que invitar nuevamente a nuestros colegas que puedan informarse y ser parte de este espacio que realmente vale la pena. Absolutamente. Yo me estaba acordando un poco de Canadá. Por ejemplo, Canadá, como es un país que tiene provincias y que funcionan los colegios por provincia, como un poco quizás lo que pasa con ustedes, como provincialmente, los colegios de trabajadores sociales en cada provincia tienen su propio sitio web y sus propias actividades y ahí van documentando todo. Y hay algunos que tienen inclusive hasta sus propios registros de trabajadores sociales clínicos, de hecho, en Canadá, o suben noticias o artículos sobre ese tema. Yo creo que quizás eh, se nos faltaría eso, quizás. Yo creo que de repente falta darles alguna difusión que quizás la labor, por ejemplo, más gremial, y esto lo veo como quizás más desde afuera, ¿ya? Como, no tanto como el que estaba metido ahí, porque actualmente estoy en la Sociedad Chilena de Trabajos Clínicos, donde estoy como más en un rol más parecido como al que ustedes están. Creo que de repente falta eso. Y yo creo que en el sentido, como este conversatorio que tenemos ahora, en este live, es algo que ustedes igual pueden hacer, que pueden convocar y hablar y debatir, ¿ya? Que puede quedar dentro de sus redes formales. Entonces, pensaba en eso, que el trabajo social clínico no es una competencia solamente de un par de personas, es una competencia de todos. Y lo ideal es que podamos todos tener una incumbencia y una opinión, y el colegio puede tener sus propias definiciones de trabajo social clínico y hablar sobre aquello. Yo creo que no tiene que tenerle miedo a eso, yo creo que tiene que hacerlo, es parte de su historia y hace bien también. Claro que sí. Así que bueno, agradecerte el espacio, espero que podamos nuevamente contar contigo en otra instancia. No tengas ninguna duda de que Ignacio se va a contactar contigo, nuestro presidente, para poder establecer instancias de formación y obviamente también ya ejecutar el convenio que tenemos con ustedes. Y bueno, yo personalmente había escrito ahí por el diplomado, así que voy a estar revisando la información porque creo que es una instancia muy enriquecedora. Y eso, muchas gracias por tu tiempo y bueno, estaremos en contacto seguramente próximamente porque también nosotros tenemos actividades que se vienen muy relevantes y tenemos unos hitos que vamos a difundir por nuestras redes sociales donde obviamente también ustedes van a estar considerados. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias por todo, por el contacto, por el promover este tema. Agradecido de quizá
aportar algo específico a sus inquietudes. Así que eso, quienes están interesados en nuestro trabajo pueden visitar nuestra página web, hay varias cosas y si están interesados en alguna de nuestras ofertas formativas pueden hacerlo y mientras más temprano sea van a poder acceder a, por ejemplo, a buenos beneficios, a no ser que sean colegiados del provincial Cachapual, en este caso, porque ahí van a tener sí o sí un descuento permanente. Así que eso es lo que les podría decir. Así que muchas gracias, que tengas buena noche y saludo a todos los que se conectaron y están viendo este espacio. ¿Esto va a quedar en alguna plataforma para poder Claro, posteriormente? va a estar dentro de nuestro canal de YouTube, así que pueden ahí también acceder al canal de YouTube, también al Facebook, lo estoy viendo acá, a LinkedIn, sí. Va a estar en Perfecto, todas, por lo menos en nuestras redes sociales. genial. Así que si alguien ahí se lo perdió, vamos a compartir el enlace entonces de esta Súper. conversación, que estuvo muy entretenida, así que personalmente muy agradecida, así que eh, ahí nos mantendremos entonces en contacto. Que estés muy Muchas bien. gracias, Carolina. Descansa y un buen fin de semana. Saludos a todos los Igualmente para ti. colegas y a Ignacio, también al presidente del provincial. Que esté muy bien. Saludos.